Una propuesta programática, es decir, es una propuesta de transformación del país. No simplemente es un acuerdo electoral, sino que detrás de esta juntanza hay una visión de país. El pacto es una propuesta de poder, ¿no? De llegar al poder. El pacto histórico es una propuesta programática, es decir, es una propuesta de transformación del país. No simplemente es un acuerdo electoral, sino que detrás de esta juntanza hay una visión de país. El pacto es una... Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todas las personas que están súper conectadas con nosotros hoy en el canal del Tercer Canal, por todas las redes sociales con las que estamos. Quiero darle la bienvenida a 3 personas maravillosas que nos acompañan hoy en este set. Primero, las mujeres, y quiero darle la entrada a la querida Támara Argote y a nuestra queridísima María Angélica Prada. Y claro que también a Gustavo Bolívar, quien está acompañándonos recorriendo el país, haciendo campaña por el pacto histórico. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos el lanzamiento de una campaña que se llama Defensores del Cambio. Pero vamos a entrar con algo muy importante porque Gustavo, tú nos tienes desde esta tarde diciéndonos en las redes sociales que hay una noticia, que vamos a hablar de algo importante. Así que bueno, con esa característica de comunicación disruptiva y potente que tú tienes, pues te damos la bienvenida a este programa y cuéntanos un poco cuál es esa noticia del día a la que queremos empezar a hablar. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Un gusto compartir este set con ustedes, especialmente con Tamara y con María Angélica, que son pues 2 mujeres que están irrumpiendo en la política para poder lograr ese objetivo que tiene el movimiento de conseguir la igualdad en todos los órdenes y más en el político. Pero sí, digamos que la noticia de la negación o de la tutela que nos negó el tribunal en este momento, pues cambia un poco el orden del programa, porque la gente está un poco confundida, nosotros también lo estamos, hay que reconocerlo, y entonces nos dedicamos a partir del momento en que se conoció la noticia a escuchar muchas voces de magistrados, de abogados, de expertos electorales, para saber cuál es el rumbo que debe tomar el pacto histórico a partir de este fallo del Tribunal de Bogotá. Y pues me gustaría que con las compañeras, sé que María Angélica es abogada, no sé, es Tamara creo que también, o creo que Tamara tiene otra profesión. Administradora pública. Que discutiéramos un poco de eso y después ya pasamos a hablar de las 2 compañeras que a ellas es que les vamos a dedicar este programa. Me parece muy bien y bueno, arranquemos por este lado. María Angélica, hablemos un poco precisamente de esto que nos está diciendo Gustavo, porque creo que es un momento importante para llamar a la calma y sobre todo a la reflexión para seguir. Gracias, Caro. Muchas gracias, Gustavo, por estarnos acompañando hoy, a la querida Támara. Yo creo que debemos llamar a la movilización, ¿no? Es decir, cada vez que se da un hito jurídico o político que nos pone en incertidumbre, que busca bloquear la unidad del pacto histórico, el llamado que debemos hacer es el llamado a la movilización. Y yo quisiera dar un contexto de pronto jurídico para entender en qué nos encontramos. Hace unos meses, el Comité Político del Pacto Histórico, que está constituido por los jefes políticos de las diferentes fuerzas que integran el Pacto Histórico, presentaron ante el Consejo Nacional Electoral, que es esta entidad electoral pues que hemos criticado mucho porque más que un ente judicial termina siendo un ente político, como hemos visto. Presentamos la solicitud de fusión de los partidos. ¿De fusión de qué partidos? Pues del Polo Democrático Alternativo, del que hacemos parte Támara y yo, de la Colombia Humana, del que hace parte nuestro querido Gustavo Bolívar, de Progresistas, que es un partido naciente, que tampoco tiene aún personería jurídica reconocida, de la UP y del Partido Comunista. Y en respuesta a esta solicitud, el Consejo Nacional Electoral emitió una decisión
pues muy injusta, sinceramente, en la cual nos dice, bueno, yo les concedo la personería jurídica, pero únicamente a 3 de los partidos, o sea, la fusión a 3 de los partidos de los 5 que hacen la solicitud. Es decir, solamente a la UP, al Partido Comunista y al Polo Democrático Alternativo, dejando por fuera a la Colombia Humana y a progresistas. Entonces, en ese momento, en el comité político, del cual en estas discusiones participaba Gustavo, la campaña de Gustavo Bolívar, se dijo, no, aquí o vamos todos juntos o no vamos. Es decir, o hay personería jurídica para todos o no hay personería, o no vamos a seguir luchando por la personería jurídica unitaria. Y por esa razón, Gustavo y Carolina toman la decisión de presentar una tutela que busca que se garanticen los derechos políticos de la militancia del pacto histórico para poder presentarnos como pacto histórico unificado a la consulta del 26 de octubre. Y en una medida cautelar o provisional, la jueza dice, sí, le ordeno a la registraduría y al Consejo Nacional Electoral que permitan la inscripción de los candidatos y candidatas al Senado, a la Cámara y a la Presidencia de la República como pacto histórico. Y hoy tenemos la noticia de que en ese mismo proceso judicial, en esa misma tutela, pues se nos niega la solicitud de que se entregue la personería jurídica sin ninguna traba, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿eso qué significa para la consulta que vamos a tener? Entonces, no sé si Gustavo, tú quisieras contar un poquito lo que hemos hablado con los demás abogados o Támara para no tomarme yo la palabra. Bueno, perfecto. Pues mientras Gustavo retorna con Aquí nosotros. estoy. Ah, perfecto, Gustavo. Pues entonces sigamos en esta conversación. Sí, ya le damos la palabra Támara. a Támara. Perfecto. Bueno, pues sucede lo siguiente. Bueno, ya digamos que María Angélica ha hecho un buen marco contextual, digamos, de lo que ha sucedido. Y lleguemos a la tutela. Con Carolina Corcho, nosotros a 3, 4 días de cerrarse el día de las inscripciones y temiendo que de repente se embolatara la consulta, especialmente la de Congreso, que es la que más nos importaba en ese momento, porque se trataba de la participación por primera vez de las bases del pacto histórico y de todos los partidos que lo componen, de su participación democrática para ordenar una lista, porque ya son muy comunes y conocidas las críticas que hubo por la conformación de la anterior lista a cargo del bolígrafo, el famoso bolígrafo. Entonces interpusimos una tutela ante el tribunal y no la fallaron de fondo, pero sí nos concedieron unas medidas cautelares. Ojo que esta es la parte más importante. Las medidas cautelares significan que para proteger el derecho a ser elegidos y elegidas de todo el universo, digamos, de candidatos, que eran más de 500, una magistrada dice, les concedo una medida cautelar, es decir, se pueden inscribir. Y ese hecho ya se cumplió. Entonces aquí están divididas las opiniones entre los abogados y los expertos. Yo simplemente las he recogido y las traigo aquí a la mesa. Unos dicen, se cayó la consulta, porque sencillamente la tutela no se había fallado de fondo y hoy ya está fallada de fondo y la han negado. Pero otros dicen, ¿cómo así? Si ya nos habían tirado el salvavidas, vamos a hacer digamos una analogía, como una metáfora aquí, para que la gente la entienda. Entonces se están ahogando unas personas y desde un barco un teniente, digamos para ponerlo en rango, le tira un salvavidas a la gente y se están agarrando el salvavidas y resulta que después el capitán dice, no, ya no concedo la tutela. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos hundir la gente? Esa es la gravedad del hecho que está sucediendo. Entonces, otra postura de otros expertos es que nosotros nos inscribimos dentro del marco de unas medidas cautelares, o sea, en legalidad, nos las había concedido el Tribunal Superior y por eso fueron tanto los candidatos a la presidencia como los candidatos al Congreso a inscribirse dentro de una legalidad que nos daba una medida cautelar. Ahora, al caerse la tutela, la medida cautelar ya se usó y la gente se alcanzó a inscribir en derecho dentro de las medidas que nos otorgó la primera magistrada, o sea que para un sector, yo creo que mayoritario ya,
de los expertos y de los juristas y expertos en derecho electoral, esa inscripción es válida porque se hizo dentro de una autorización de la misma justicia. Ya llega la tutela tarde, ya el problema del tribunal es haber fallado tarde, pero ya no podemos desinscribir la gente, ya la gente usó su derecho, o sea, se salvó, o sea, agarró el salvavidas. Ahora, ¿cómo van a decir los magistrados? No, suelten el salvavidas y húndanse. Esa es más o menos así en términos gráficos lo que está sucediendo, pues salvo que aparezcan nuevas versiones. Y aquí termino con esto, disculpen. Lo que vamos a hacer es o pedir una aclaración, estamos hablando con Carolina en este momento, a pedir una aclaración o hacer una impugnación, porque esta tutela viene a ser primera instancia, a pesar de que los tribunales son segunda instancia, pero como no se puso ante un juez, sino ante un tribunal, opera como primera instancia y ya nos tendría que el Consejo de Estado de a decidir de fondo si hacemos la impugnación. El problema es que en qué momento, si quedan 20 días para la elección. Ahí vamos, para que sepan que el limbo jurídico continúa y que la incertidumbre jurídica es de todos y todas. Pues Gustavo, muchas gracias, y a María Angélica también. Y entonces, para cerrar este primer segmento, Tamara, que creo que además es muy importante para todas, todos y todes, que además les agradecemos por conectarse a las redes sociales, reenvíen este en vivo, que es súper importante, no solamente por lo que estamos hablando de la coyuntura política que está ocurriendo en el país, sino porque estamos de lanzamiento y una campaña importante que es Defensores del Cambio. Y para cerrar este primer segmento, Tamara, escuchando a María Angélica, escuchando a Gustavo, con estas claridades jurídicas que son tan importantes para contarle a quienes nos ven, ¿cómo podemos resumir lo que está ocurriendo y ese llamado a la movilización? Porque ahorita hay muchos sectores que dicen, no va a consulta, debemos renunciar, pero lo que dice Gustavo es muy claro. ¿Cómo le decimos a la gente, suelte el salvavidas y ahóguese? No, pues absolutamente nada que ver con esa decisión. En primer lugar, yo creo que este espacio es en buena hora muy necesario para el momento coyuntural, como tú lo dices, y es porque la gente tiene mucha incertidumbre, pero especialmente porque están leyendo a los medios que están escribiendo su interpretación a su conveniencia. Eso me parece que es fundamental que lo identifiquemos acá, y es porque incluso la MOE ya ha sacado pues un concepto donde dice que definitivamente en este fallo o en esta emisión que se ha conocido hoy no hay ninguna decisión sobre que se baja la consulta. Al contrario, el registrador ya ha sacado un comunicado donde dice que la consulta va, y entonces yo sí quiero decirles es que este ataque político que estamos siendo víctimas del pacto histórico a través de los medios de comunicación, nosotros sí debemos reaccionar frente a esto. Jurídicamente, evidentemente nadie más legítimo que los propios accionantes, Carolina Corcho y aquí nuestro compañero Gustavo Bolívar, pero además los equipos jurídicos que están estudiando esto desde todas pues, las orillas de quienes defendemos este proyecto. Yo quiero decirles que nosotros hemos estudiado la posibilidad de presentar, primero, de hacer una solicitud de retractación a los medios que han dicho y que han emitido, se cayó la tutela, se tumbó la tutela no va, porque eso genera pánico, especialmente en este espacio político. La gente en las calles, estábamos en la movilización pro-Palestina, y escuchábamos la gente cómo estaba de preocupada frente a esto, y yo creo que una medida que debemos tomar ya decididamente es que si no se retractan, tutelemos a los medios por el derecho a la información veraz. El artículo 20 de la Constitución, allí está claro que los medios tienen la obligación de constatar la información y de garantizar que la gente tenga la información clara y veraz. Y yo creo que aquí hay una violación de este derecho. Claro, porque además es un llamado a la responsabilidad de la información y de la comunicación. Y si bien es un momento importante y determinante, y si esta mesa de trabajo me lo permite, creo también que es una muestra de fuerza de este proyecto, de este proceso
de izquierda, progresista, que ha luchado para mostrar los cambios, la transformación, que es de lo que hoy vamos a hablar aquí con estas candidaturas maravillosas y estas dos mujeres que además tienen el respaldo de un hombre como Gustavo Bolívar, que viene creciendo, que viene demostrando que sí se puede hacer política transparente, pura, sin purismos, pero sí sin tener que caer en temores de aceptar maquinarias. Yo creo que es un momento en el que debemos mostrar la fortaleza. Creo que hacia afuera hay temor por lo que está ocurriendo, por estas candidaturas fuertes, y qué mejor momento para mostrar cómo una precandidata al Senado con el número 67 por el Pacto Histórico y como una precandidata a la Cámara de Representantes por el número 22 tiene la fortaleza y el conocimiento y las claridades para votar por ellas y para avanzar. Si ustedes me lo permiten, vamos a conocerlas un poco mejor. ¿De acuerdo? Bueno, yo quisiera también avanzar en este aspecto. Gustavo, tú tomaste la decisión de retirarte de esta precandidatura porque has llamado a la unidad, porque has llamado a una convicción real de continuar con el progresismo y con el cambio. Pero tú no has dejado de trabajar por este cambio. Volvemos y reiteramos, estás viajando en el país para poder llamar, para poder conocer y para poder invitar a la gente. En ese sentido, para quienes no lo sabían y no lo tenían claro, hablemos un poco de eso y cómo estas mujeres maravillosas se adhieren y suman dentro de esta campaña para poder ser elegidas como senadora y representante a la Cámara. Bueno, gracias, Carolina. Pues bueno, mira, yo di un paso al costado porque por encima de los egos y los intereses personales hay un proyecto que defender. Ese proyecto progresista es el proyecto que está hoy gobernando, pero que está en grave riesgo de caer en manos de la politiquería por, digamos, porque la consulta es abierta y permite la participación de mucha gente, incluso de otros partidos. Entonces, al enterarnos que un candidato estaba haciendo alianzas con muchos sectores de la política tradicional para traer votos ajenos a nuestra consulta, que era una consulta interna, pues dijimos, hay un riesgo de que perdamos el proyecto político, de que caiga en manos de la politiquería, y vamos a unirnos. Y ahí, digamos que no solo yo, sino también otras compañeras como Susana Mohamed, Gloria Flores y María José Pizarro, y también Gloria Inés, tuvimos el gesto pues de unir nuestra candidatura a la de Iván Cepeda. Ese riesgo ahí continúa, pero cada vez vamos avanzando más en esa campaña de Iván Cepeda para lograr el mayor número de apoyos para que este proyecto, como les digo, quede en manos de a quien pertenece, que sea las bases del Pacto Histórico, que sea las víctimas de la violencia, víctimas, incluso familiares de muchas víctimas que murieron en el camino por consolidar este proyecto que nos llevó a la presidencia con Gustavo Petro. Pero hay que rodear al próximo presidente, ojalá sea Iván, es lo que deseamos todos, con un Congreso de mayor calidad y un Congreso con más mujeres y un Congreso, digamos, que no negocie los votos, un Congreso que vote a conciencia, que es en teoría lo que manda la Constitución cuando dijo que nosotros éramos una democracia representativa, es decir, votamos por unas personas que vayan y nos representen nuestros derechos, nuestros intereses en el Parlamento. Hoy no pasa eso. Desafortunadamente las mayorías obedecen a otros, no al pueblo, sino a sus financiadores o según los intereses que tengan a otras corporaciones. Queremos recobrar la democracia representativa y eso se hace llevando buenas personas, buenos legisladores al Congreso. Y por eso me he dado la tarea de apoyar un grupo de personas a lo largo y ancho del país, entre las que están obviamente María Angélica, que antes de declinar mi candidatura era nuestra mano derecha, de nuestra asistente, la que se echó al hombro el trabajo de organizar una agenda por todos los territorios, y con Tamara, que es una chica que a mi modo de ver, lo digo objetivamente, lo ha hecho muy bien en la Cámara. Ha tenido un trabajo serio, un trabajo que puede mostrar resultados, un trabajo sin
sin espectacularidad, que es a la que están hoy nuevas generaciones de políticos acostumbrando a la gente, al show. No, es un trabajo serio, consistente, y por eso dijimos, vamos a apoyarlas. Yo le pediría a la gente que me conoce, que confía en mí, que sabe de mi criterio y de que jamás apoyaría a una persona que no tuviera decencia, pues que apoyemos a estas dos, como tú dices, Carolina, maravillosas mujeres, porque lo son, y yo quiero que las escuchemos. ¿Qué nos proponen? ¿Por qué quiere llegar María Angélica a la Cámara? ¿Por qué Tamara quiere pasar de la Cámara al Senado? Yo creo que les daría con este preámbulo la voz a nuestras candidatas. Vamos a empezar esta ronda, porque Gustavo dice algo importante, democracia representativa, rodear al presidente. Hemos entendido en este cuatrenio que no se gobierna solamente desde la Casa de Nariño, sino rodearse de un equipo que tenga el conocimiento, pero que sobre todo sepa cómo realizar ciertas acciones, ciertos proyectos que beneficien al pueblo y además algo poderoso, más mujeres al poder. Mujeres preparadas, con conocimiento, llenas de capacidades y de poder avanzar. Y aquí voy a conectar algo para que ustedes no se piensen a contar quiénes son y cómo se conocieron además, cómo llegan a hacer esta dupla por la que vamos a votar, en la consulta 26 de octubre, en las precandidaturas al Senado por Tamara Argote, número 67, y por María Angélica Prada, número 22, a la Cámara de Representantes y Senado. Gustavo habla un poco también de unir fuerzas y esfuerzos. Él viene un poco de la escritura y también ha sido... ha tenido empresa, ha sido empresario privado y ha desarrollado todo este ejercicio público y se ha rodeado de muy buen equipo. ¿Cómo se conocen ustedes? Gustavo nos dice, María Angélica, que tú fuiste prácticamente la jefa de campaña en este tiempo mientras estuviste. Y cuando hablamos de ti, hablamos de una mujer que además ha tenido capacidad internacional, que ha desarrollado en el espectro público también unas dinámicas como jefe de diferentes espacios, pero además tienes un conocimiento desde hace mucho tiempo y has estado en la política inmersa. ¿Quién es María Angélica Prada? ¿Cómo lo definirías tú y cómo llega a este proceso? Bueno, Caro, primero agradecerle a Gustavo esas palabras tan generosas. Yo creo que yo llego a este proceso de manera colectiva, o sea, esta decisión de lanzarme como candidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico de manera colectiva, y por eso esta campaña que hemos construido de la mano de Gustavo, que estamos construyendo de la mano de Tamara, se llama Defensores, Defensoras del Cambio, ¿no? Porque nos entendemos como un proceso colectivo de redes, de afecto, de trabajo conjunto, de personas que estamos alrededor del país, pero también en el exterior, ¿no? Porque trabajamos mucho con la diáspora, con la colombianidad en el exterior, para haber primero construido lo que fue el pacto histórico, ese primer momento del pacto histórico que nos llevó al gobierno del cambio, todo este proceso dentro del gobierno, y ahora esta nueva etapa del pacto histórico que se va a convertir en un partido unitario que nos va a llevar a un nuevo gobierno de izquierda, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero. El otro día estábamos con Tamara en Bosa, pareció muy bonito, con Mechas, que es un líder histórico de la localidad de Bosa, aquí en Bogotá, y él le decía a la gente a la que nos estaba presentando, bueno, ustedes están acostumbrados a que yo sea el candidato, ahora no soy el candidato, soy el asesor de Tamara, y vengo a presentarle aquí a mis dos candidatas. Y a eso es a lo que me refiero con lo colectivo. Entonces, teníamos a Gustavo como candidato, en quien yo creo... Yo podría contar muchísimas historias de por qué decidí apoyar a Gustavo. Contemos una, hay una. Mientras tanto, aquí es gratis el tiempo en televisión. No sé, preguntemos. Confirmemos. No, mentira. Pues mira, yo me enamoré políticamente de Gustavo cuando estábamos construyendo justamente el pacto histórico en el 2021. De hecho, en esa época también nos conocimos como Tamara. Yo era vicepresidente de Mujeres, estamos reconstruyendo el polo Mujeres, ¿no? Viajando las dos por todo el país, haciendo asamblea de mujeres y también acompañando a los jóvenes en Polo Joven. Y en una de esas, en Atlántico, me dicen unos compañeros jóvenes de los diferentes partidos, es que queremos hacer un evento de precandidatos
a la Cámara en ese entonces, en el 2021, aquí en el Atlántico, pero ningún congresista quiere venir a acompañarnos. Y yo dije, no, pero eso es imposible. Y empecé a llamar a algunos congresistas, no, que no tengo agenda, no, que yo no tengo trabajo político en el Atlántico, no, es que cualquier excusa. Y yo no me conocía personalmente con Gustavo porque recordemos que estábamos apenas saliendo de la pandemia. Nos habíamos conocido en el comité político del Pacto Histórico, era virtual, y yo le escribí, senador Bolívar, María Angélica Prada, vicepresidente del Polo, nos hemos visto virtualmente, es que tengo unos jóvenes, algunos de la primera línea, algunos de la JUCO, de Polo Joven, quieren hacer una asamblea en el Atlántico, ¿usted nos acompañaría? Y él me dijo, dime día, hora, lugar y allá llego. Y yo no le volví a preguntar, yo llegué allá, llegamos a la asamblea en Luruaco y me dicen, ¿y Gustavo sí viene? Y yo, uy, no sé. No me acordaba. No, sí me acordaba, pero yo no reconfirmé. Y como a los 15 minutos llegó Gustavo. Súper. ¿No? Y pues obviamente la alegría de estos jóvenes de ver a su senador. Entonces, no, y desde entonces hemos tenido una relación. Yo lo acompañé en la campaña a la alcaldía de Bogotá organizando pues todo el tema de los derechos de las mujeres, programática y políticamente. Y ahorita en el Prosperidad Social trabajé con él y yo sí le dije, no, pues yo voy contigo a la presidencia, eso siempre estuvo claro para mí. Y ahora justamente volviendo a lo de lo colectivo, con la decisión de Gustavo de no continuar en esta precandidatura a la presidencia para que unificáramos fuerzas con nuestro candidato a la presidencia, Iván Cepeda, pues finalmente decidimos que sí valía la pena apostarle a esta candidatura a la Cámara por Bogotá, a la cual también quiero decir que Támara me incentivó, ¿no?, en su decisión de pasar al Senado. Entonces yo sí siento esto como un proceso colectivo del cual también hay muchas otras personas que vienen de la campaña presidencial, pero también vienen del trabajo territorial, en el militancia. De la militancia en el Polo, en la Colombia Humana, pero los trabajos sociales y territoriales, por ejemplo, en los cerros orientales, con las mujeres. Entonces, a mí me parece importante ahora dar este paso, pero también sabiendo que más adelante ese paso lo puede dar otra persona, ¿no? Y que podamos construir un partido más democrático, más incluyente, más amplio de la movilización social. Y eso que acabas de decir, de abrir espacios, siento que es lo que te puede definir a ti, Támara. Abrir esas brechas que permitan que otras generaciones, que otras mujeres, porque tenemos que decirlo, que otras mujeres tomen esta decisión formadas, porque en las bases del Polo y de muchos otros partidos que integran hoy el Pacto Histórico, hay mujeres con formación política que hacen un trabajo en las barriadas, que hacen un trabajo en lo colectivo. Y tu sola presencia ya hoy en la Cámara de Representantes es un símbolo de esa apertura y esa brecha. María Angélica lo acaba de decir. Es una dupla que se encuentra y dice, mira, yo doy el siguiente paso, pero necesito una coequipera y vente tú para que no perdamos este lugar. ¿Cómo se conectan esa necesidad, ese gusto, ese trabajo en comunidad, que a veces el tuyo parece silencioso, porque no eres mucho de redes sociales, aunque ahora vas a ser la tiktokera de la política más conocida por el trabajo maravilloso que estás haciendo, pero precisamente cómo se conectan esto? Y cuéntanos un poco para que las personas que nos están viendo, que no te han visto en redes sociales, pero que tú tienes un trabajo muy amplio y muy grande, puedan conocer a Támara Argote, que además está con precandidatura al Senado número 67, 26 de octubre en la consulta. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer acá es reconocer y agradecer a la generosidad que han tenido varios compañeros y compañeras, y aquí en particular Gustavo Bolívar, porque lo que él hace al declinar su precandidatura en favor del apoyo a una candidatura que nosotros y nosotras consideramos que es una candidatura responsable históricamente, responsable también políticamente,
que es la candidatura de Iván Cepeda, pues eso es fundamentalmente valioso para definir lo que nosotros estamos haciendo acá. Nosotros y nosotras estamos haciendo un trabajo de fortalecimiento del pacto histórico y para garantizar, evidentemente, es que el pacto histórico represente las luchas de la izquierda colombiana, y creo que eso también es lo que estamos haciendo en esta alianza tan importante que estamos tratando de configurar para el Congreso de la República. Una de las razones es porque el Congreso de la República requiere personas que correspondan a la identidad ideológica y política que venimos luchando por décadas. Nosotros pues no estamos aquí aparecidas o aparecidos, estamos trabajando en este proyecto, si me lo preguntan a mí, desde niña, ¿sí? Desde niña. Yo les contaba que hace poco caí en cuenta que yo era el WhatsApp de las asambleas sindicales hace 30 y pico de años, un poco más, cuando tenía ya que... vas a poner a la gente a hacer cuentas. Sí. 25 años y unos necesitas. Muchos necesitas. T5. Porque pues en ese escenario me he criado en la lucha política, ética, y por eso considero que esta es la muestra de que esto tenemos que hacer. El Congreso de la República requiere que quienes representemos estos procesos seamos personas que seamos consecuentes y coherentes con este proyecto. El Congreso de la República requiere que seamos más congresistas que representemos esto, porque evidentemente, como lo dijo Gustavo, en el Congreso pues se vive y se siente el transaccionalismo de una manera pues horrorosa, ¿sí? El Congreso de la República tiene que ser renovado y también tienen que llegar allá. Tenemos nosotras que llegar con muchas más personas que defendamos la voz del pueblo para garantizar que quienes estamos allá estemos defendiendo lo que el pueblo necesita y lo que el pueblo manda. Entonces, esta alianza que hacemos, que creo que debe ser también una alianza que debemos ir fortaleciendo con más personas, es porque tenemos claro que la defensa es sobre la identidad política que ya nos reconocemos. Con María Angélica nos conocemos, yo creo que un poco antes inclusive del 2021, hemos tenido diálogos y debates políticos importantes y con el tiempo nos hemos ido reconociendo en nuestro accionar político coherente y consecuente, y yo creo que eso hace que hoy seamos pues una alianza muy importante para garantizar que en Bogotá se defiendan los derechos de las mujeres, que ahora seguramente nos vas a presentar pues todo este escenario político que vamos a tener con la representación de ella en la Cámara de Bogotá, y que también fortalezcamos y profundicemos estas defensas que hacemos del pueblo colombiano, de las organizaciones sociales, de los temas ambientales, de los ecosistemas, de la igualdad, de la inclusión a nivel nacional. Digamos que el ejercicio que hemos hecho durante estos 3 años nos ha dado a entender que la problemática que nosotros tratamos de defender y de hacer gestiones y luchas acá en Bogotá, pues se extiende por todo Colombia. Entonces tenemos la capacidad y la responsabilidad de ampliar ese trabajo a nivel nacional. Bueno, parece que Támara leyó mis notas antes de que yo empezara el programa. Pero bueno, lo que quiero decir aquí es, para que avancemos un poco, dentro de lo que cada una de ustedes dos representa, en algunas miras, algunas podrían ser distintas dentro del cambio, pero no quiere decir que una no esté de acuerdo con la otra. Hablando de la defensa de la vida, la justicia, la igualdad, ¿cuáles son las propuestas que hoy le podemos traer desde el Senado y desde la Cámara de Representantes? Y vuelvo contigo, Támara. Bueno, evidentemente, lo primero y lo primordial que nosotros tenemos que pactar acá como un pacto con el pueblo colombiano es garantizar que se profundice el cambio. O sea, por eso este proyecto de defender el cambio es tan fundamental. Tenemos que garantizar que las reformas que recuperan derechos que ya fueron ganados a través de la lucha popular, que los perdimos por gobiernos que pues hicieron retroceder estas luchas muchísimo,
pero se están recuperando en este gobierno, pues no podemos dejar perder eso, y en el Congreso de la República tenemos que concentrarnos a defender estas luchas. Por ejemplo, el debate del quiebre del sistema de salud, pues no lo podemos dejar a un lado, tenemos que garantizar no solamente que logremos conseguir esta reforma al sistema de salud, donde las EPS dejen de facturar y facturar y facturar y dejar endeudado por más de 100 billones de pesos el sistema de la salud, sino garantizar que el nuevo modelo se ejecute de la manera más idónea para que la salud no sea un privilegio, sino sea un derecho, ¿ves? Eso lo estamos viviendo y en eso nos hemos concentrado también en hacerle control político al sistema de salud del magisterio, ¿sí? Porque hemos avanzado en una lucha que el magisterio viene dando por décadas, hemos logrado, conseguimos que se implementara el modelo, pero las estructuras que se han venido consolidando desde hace mucho tiempo, pues no permite que eso suceda, y el control político y el ojo ahí firme sobre qué está pasando, que tiene que transformarse en esas estructuras, esas maneras de manejar los fondos, esas formas de contratación, pues eso tenemos que garantizarlo para después de que pase la reforma al sistema de salud. Cosas como esta, pero además la jurisdicción agraria, la implementación de todo este proceso, que lo vamos a lograr este periodo, pero que tenemos que garantizar que se profundice, pues tenemos que hacerlo en el Congreso de la República. Igual ya reformamos la Constitución para que haya descentralización y autonomía territorial, pero nosotros tenemos que garantizar que la ley de competencias corresponda con las necesidades y que no vaya a ser una reforma muy estructural para que el recurso llegue a los territorios y por allá se lo gasten en cositas y en mecato. Entonces son muchos procesos que ya se vienen avanzando durante este periodo, que no podemos descuidarlos, porque no solamente se trata de pasar las leyes y que queden ahí como documentos maravillosos, sino garantizar que ellas se implementen, se reglamenten y se cumplan. Así es, y en ese mismo ejercicio, esa compañía y ese avance desde la Cámara de Representantes, no solamente con el trabajo que tú ya has hecho, sino con las mismas propuestas que tú has venido planteando y que tú tienes, María Angélica, ¿cómo le podemos contar a la gente precisamente cuáles son? Desde todo ese análisis que has tenido también como funcionaria pública y que has visto la necesidad de trabajar en equipo con el Congreso de la República y en muchas acciones con la Cámara de Representantes. Bueno, yo creo que esta apuesta a decir que somos defensoras y defensores del cambio es porque, como dice Támara, no es algo que estamos haciendo ahora. Es decir, nosotros somos las 3 personas, las 4, incluyéndote tú, Caro, porque Gracias. también nos conocemos en las luchas, ¿no? Sí, A ti así es. no te hemos presentado, pero tú eres una compañera nuestra de lucha. Gracias, ¿sí? gracias. Llevamos décadas defendiendo el cambio, que no se había materializado en un proyecto político dentro del Estado, ¿no? Porque no habíamos logrado ganar las elecciones al gobierno nacional, aunque sí se habían ganado elecciones locales, como pues las históricas alcaldías en Bogotá que tuvieron diferentes gobiernos de izquierda, ¿no? Entonces, lo primero es decir que cuando Támara dice vamos a llegar al Congreso a profundizar el cambio, pues también vamos a llegar al Congreso a profundizar las luchas que ya hemos defendido. A mí la gente me dice, ¿tú qué vas a hacer en el Congreso? Pues voy a hacer de manera más profunda, podría decir uno, porque es una dedicación de tiempo completo. La rigurosidad. No, porque yo creo que la rigurosidad existe, sino que uno antes hacía la militancia mientras tenía 3 o 4 trabajos, ¿no? Yo mucho tiempo milité y hacía trabajo político al mismo tiempo que era profesora de cátedra nocturna y tenía un trabajo durante el día. O sea, quienes hemos militado sabemos que hay 3 o 4 jornadas laborales y más cuando las mujeres son madres. Pues yo no soy madre, pero lo he visto en mis compañeras, ¿no? Entonces, todo esto para decir que vamos a llegar al Congreso a seguir y profundizar las tareas que ya hemos venido realizando en las últimas décadas. Y por eso muchas de las agendas que yo tengo para el Congreso, para trabajar con Cámara, que además ya hemos trabajado en este momento, o sea, Támara, que está en la Cámara de Representantes, ha trabajado conmigo en apuestas legislativas estando yo en el gobierno nacional, ¿no? Esta dupla ya venía construyendo en este periodo. Entonces, por ejemplo, la defensa de la economía popular. Yo creo que ese es uno de los grandes avances y una de las grandes apuestas de este proyecto político, ¿no? Pasar y superar esa idea
de esa dicotomía entre la formalidad y la informalidad y entender la realidad de quienes están en la diversidad de lo que son las economías populares, no solamente como una realidad económica que debe ser reconocida, que debe ser promovida, sino también como actores políticos fundamentales del cambio. Y en el marco de eso, yo creo que una de las grandes apuestas que hemos defendido y que perdimos en algunos debates en el Congreso y que yo espero que con una bancada mayoritaria podamos llevar nuevamente este debate al Congreso a través de modificaciones legislativas, es la defensa de las alianzas público-populares. La compra pública debe ser el motor de la reindustrialización de nuestro país a través de las economías populares como actores de esa reindustrialización. Y para eso hay que modificar la Ley 80. Y eso es algo de lo que hablar es difícil porque el gremio de los abogados protege ciertas leyes como si fueran sagradas, pero realmente hay que revisar la Ley 80. De la misma manera, pues obviamente llegamos las dos con una agenda legislativa en pro de los derechos de las mujeres. Actualmente cursa en el Congreso de la República el Estatuto para la Igualdad de las Niñas y las Mujeres, del cual las dos participamos en su redacción, ¿no? Yo estaba en la Consejería para la Equidad de la Mujer cuando hicimos múltiples mesas con congresistas, con organizaciones sociales, con el movimiento de mujeres y feministas, para poder concertar el contenido de ese estatuto, que muy probablemente, y lo digo con mucho dolor, no va a ser aprobado en esta legislatura. Entonces es un proyecto que debemos llevar nuevamente, ojalá sea aprobado antes de que yo sea electa como representante de la Cámara. Periodo. Exacto, en este periodo. Pero si no, pues allá estaremos defendiendo este estatuto. Otras luchas que yo siempre he llevado en el corazón son las luchas relacionadas con el derecho a la permanencia en el territorio. Y eso suena muy amplio, eso efectivamente tiene múltiples aristas, y uno de los temas que para mí es muy importante es el de la adaptación del riesgo, ¿no? Yo creo que hay que mejorar legislativamente la legislación frente a la adaptación del riesgo, nuestra gestión del riesgo, promoviendo la adaptación local y comunitaria, por ejemplo, a través de la creación de un fondo y a través de la promoción de la gestión comunitaria del riesgo, que ya hoy en día se da, pero es poco reconocida y poco apoyada en muchos territorios, ¿no? Todo el tema de la vivienda digna. Con Gustavo esa era una de las apuestas, ¿no? Gustavo fue alrededor del país hablando de la importancia de seguir profundizando lo que está haciendo este gobierno en términos de mejoramientos de vivienda, ¿no? Es decir, de reducir el déficit cualitativo de la vivienda. Eso es algo que los avances de ese gobierno han sido significativos, pero también reducir el déficit cuantitativo. Esa era una de las apuestas que traía Gustavo con su propuesta de 1 millón de viviendas, que seguro muchos les han escuchado. Y yo creo que eso debe ser complementado, por ejemplo, con lo que siempre se ha hablado en la izquierda, la Ley Nacional de Protección a Moradores y reasentamientos dignos, ¿no? Y de reasentamientos in situ, ¿no? Entonces eso es otro ejemplo de las apuestas que vienen de antes, que se quisiera junto con Támara, junto con una bancada, como dice Gustavo, 55-86, mayoritaria, 55 representantes a la Cámara, 86 senadores y senadoras, vamos a llevar. Y yo puedo seguir hablando de muchos otros temas, ¿no? La necesidad de modificar la ley orgánica de ordenamiento territorial para que sea una ley no solamente que ordene el territorio alrededor del agua, como siempre hemos promovido, sino que entienda el territorio como un derecho, ¿no? Que entienda la vivienda como un derecho, y además que en este proceso de descentralización que ya empezó con la modificación constitucional que se dio al Sistema Nacional de Participación en este gobierno, en el Congreso de la República, pues traigamos una ley de competencias que también tenga esta visión de los derechos, ¿no? Que nos permita una descentralización responsable con las comunidades, con los actores locales, y que además permita la participación y la democratización territorial.
Entonces, pues esas son algunas de las agendas. Yo quisiera mencionar una última que creo que es también del corazón de Gustavo y mía. Nosotros creemos que debemos llevar al Congreso de la República, además de lo que ya ha hecho, los esfuerzos que ya está haciendo este gobierno por una ley del derecho a la educación, o la modificación a la ley 30 que ha liderado nuestro ministro Daniel Rojas de manera pues impresionante, clara, política e ideológicamente. Creemos que es muy importante abrir la discusión sobre cómo debemos avanzar en un programa nacional de educación bilingüe e intercultural, ¿no? Entonces, y yo recuerdo en la alcaldía de Bogotá, Gustavo, que está aquí conectado, que tú iniciaste tu alcaldía diciendo tenemos que promover la educación bilingüe e intercultural. Y específicamente la bilingüe, porque nuestra campaña Defensores del Cambio es una campaña la de reducción de brechas, ¿no? De brechas de género, de brechas raciales, de brechas sociales, de brechas territoriales, y una brecha que se siente mucho en mi generación y en generaciones mayores, la de mi madre, por ejemplo, y en generaciones más jóvenes, es el acceso a trabajos, o el límite o las barreras al acceso a trabajos por no contar con un segundo idioma. Y ese segundo idioma, pues, no necesariamente tiene que ser el inglés, ¿no? Es decir, hay muchas formas de entender la educación bilingüe, pero sí es muy importante poder darle la oportunidad a los jóvenes y a las jóvenes de tener una educación que sea en múltiples idiomas, porque además eso tiene unos impactos muy importantes en cómo se desarrolla el cerebro y las capacidades de aprendizaje de las personas. Yo creo, Caro, que para no tomarme solo la palabra, porque ya llevamos bastante, pero sí, porque yo creo que hay muchas agendas, ¿no? Y podríamos aquí, Tamara y yo, seguir hablando de lo que hemos venido haciendo y lo que queremos llegar a hacer en el Congreso. Pues justamente escuchándolas a las dos, y a Gustavo también, que le quiero entrar con él a hacerle una pregunta, pero escuchándolas, hoy justamente tuve la oportunidad de entrevistar al ministro de Educación que tú nombrabas ahora, y la descentralización, la necesidad de volver a entender el país como país y no solo como una ciudad de donde se saca la gente de sus territorios, se saca la alimentación, el ganado, los conocimientos, los saberes, y se traen a un lugar muy pequeño reservado para unas élites, sino entender que el país debe salir de Bogotá, los representantes, los senadores, desde el presidente Gustavo Petro, que también lo ha dicho desde el día uno, y es: hay que salir de la Casa de Nariño e ir y conocer a las personas en su territorio y entender cómo funciona. Creo que están muy conectados en ese proceso, y me gusta mucho entender por qué esta campaña, el lanzamiento de hoy, se llama Defensores del Cambio, porque además hay que entender para todas, todos y todas quienes nos ven, que de pronto se acaban de conectar, y es que estas dos mujeres que yo tengo a mis dos lados, que además es un privilegio que me hayan invitado y se los agradezco, a presentar el lanzamiento de este programa, no son mujeres que de la noche a la mañana se les ocurrió, como decía Falsborda, como a los sociólogos mirando desde un microscopio cómo podemos desde Bogotá señalar y cómo transformar, sino que realmente se han adentrado en las transformaciones y en los cambios, y tienen eso en el alma por la militancia, por el conocimiento, por el crecimiento, por el estudio organizado. Creo que llegan muy fortalecidas al Senado y a la Cámara. Creo que llegan con un conocimiento de cómo funciona, cómo es la función pública, pero también no solo cómo es el Ejecutivo, que a mí sí me parece fundamental lo que tú señalaste ahora, y es que tú desde el Legislativo y tú desde el Ejecutivo, desde lo que ha sido el funcionamiento de la función pública, han podido articular trabajos que puedan llevar al país, a los territorios, a las personas más adelante. Y en ese caso, Gustavo, ¿cómo garantizar, cómo no solamente ellas dos, sino cómo garantizar que la política del cambio, porque también tenemos que ser muy asertivos y asertivas en lo que hacemos, no repita ciertos errores y que continúe con esa defensa, ese trabajo juicioso y organizado? Porque tú, como lo decía María Angélica, desde muchos espacios, pero desde el DPS, yo te escuchaba a ti en una entrevista hace unos días y decías: cuando a mí el presidente me llama y me dice, sea el director del DPS, después también de otras transformaciones y otras decisiones tomadas, tú dices, bueno, yo voy a asumirlo, pero me voy a rodear de un buen equipo, y lo dijiste al principio de esta entrevista, un equipo que tenga el conocimiento, que sepa gerenciar, que sepa relacionarse, que sepa cómo resolver, que sepa cómo respetar, cómo llevar
a la Cámara de Representantes y al Senado. Les recuerdo, Támara Argote, precandidata por el Senado en la consulta del Pacto Histórico número 67. Muy bien. Y María Angélica Prada en la consulta de las precandidaturas de la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico número 22. Estas son nuestras candidatas, o sea, esto es para que voten, 67-22, 67-22. Pero justamente, Gustavo, ¿cómo lograr que no solamente ellas, sino ese equipo reforzado que viene con ellas y con los otros senadores y representantes, ojalá lográramos ese 55-86, no cometamos los errores y avancemos en ese cambio defendiéndolo? Bueno, gracias. Me alegra mucho oír a las dos candidatas porque en ellas se resume, perdónenme, en ellas se resume una de las noticias que vamos a dar hoy, que se llama la formación. Resulta que nosotros, y quiero que los quienes nos están viendo y estén interesados, interesadas, sepan que estamos ya a punto de lanzar, de inaugurar o presentar en sociedad una escuela de formación política. Cuando Tamara le decía a Angélica, nosotros estamos en esto desde chiquitas, es verdad, ellas han crecido dentro de los partidos, dentro de la política. Yo a María Angélica la conocí como a su corta edad, hace unos 5 años por ahí, como ya vicepresidenta del Polo, que es un partido grande, que hoy tiene 6 senadores, vicepresidenta de mujeres del Polo Democrático. Entonces, porque uno no llega a esas instancias gratis, o sea, como, ay, me gusta cómo habla o me gustan sus ojos o por tal otro motivo. No, uno llega a esos partidos porque tiene una formación y ellas dos son mujeres formadas en política. Y entonces la importancia de lanzar una escuela de formación es porque en estos debates me he dado cuenta que la gente pues puede resultar despectivo porque mucha gente está muy formada y hasta más que nosotros mismos, más que yo tal vez, pero mucha no está bien formada políticamente. Uno lo siente en los comentarios que hacen cuando tomamos algunas decisiones y uno se da cuenta por las críticas que ahí falta formación, ¿cierto? Por ejemplo, es muy de los movimientos de izquierda y progresistas decirnos las verdades, depurar, luchar contra la corrupción, contra la politiquería. Y uno con mujeres como ellas que están formadas, sabe que, digamos, indirectamente está haciendo una lucha contra la corrupción. Una persona formada difícilmente se va a la corrupción, porque tiene unos valores, porque entiende la vida, porque tiene empatía con la gente por la que está luchando y difícilmente se iría a la corrupción. Entonces, aparte de ganar con ellas en formación, como ustedes lo acaban de escuchar, son personas que tienen claro qué quieren ir a hacer al Congreso. No solamente irse a ganar un salario o ganar seguidores o volverse importantes. Ellas tienen unas luchas. Unas luchas que dar y uno al escucharlas se da cuenta que harían un papel excelente ya. Y ya lo que ya me pregunta es sobre la conformación de los equipos. Muy importante, mira, si yo brillé en el Senado, pues aquí tengo que ser un poco inmodesto, pero lo dijeron, digamos, los críticos, en esos paneles de expertos y paneles de opinión que anualmente eligen a los mejores senadores y representantes, siempre estuve entre los primeros del Senado. Si logré brillar allá es porque tenía muy buen equipo. Uno solo no brilla. En política uno solo se vuelve o caudillo o se vuelve dictador o se vuelve un poco autoritario. Pero si uno acude a equipos, que fue lo que hice tanto en el Senado como en Prosperidad Social, pues a uno le va mejor, porque está escuchando opiniones de expertos, porque uno está escuchando gente. Y les voy a poner un pequeño ejemplo de dónde están las personas que me colaboraron a mí en la UTL, en el Senado, y la mayoría eran desconocidos completamente. Y yo les nombro, por ejemplo, está Daniel Rojas, empezó conmigo en el Senado y hoy es ministro de Educación. Y era un chico, o sea, empezando de cero.
lo puedo decir. Jairo fue director nacional de presupuesto y era mi asesor económico. Entró a la U, Jairo Bautista. Gloria Miranda, que nunca había estado en política y me pidió a través de una familiar suya que quería entrar a la política y la invité a mi UTL. Hoy es la directora del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, que se ha vuelto como una estrella ahí dentro del Consejo de Ministros por sus aplicados conceptos y por su laboriosidad y etcétera. Carolina Hoyos pues fue mi subdirectora en prosperidad social, casi equivale a un viceministerio. Está Jairo Avellaneda, es concejal de Bogotá. ¿Te imaginas el lujo de UTL que yo tenía? Y ahí de ahí para arriba pues estaba Mauricio, que es hoy asesor de la vicepresidenta. Mauricio Bayona también fue un director ahí en prosperidad. Muchos, casi todos brillaron, la verdad tengo que decirlo. Una UTL de lujo. En el momento en que los fui seleccionando, porque el senador o la representante es el que selecciona su UTL, pues vi en ellos esas ganas de salir adelante, de aportarle al país, por encima de intereses personales, y miren dónde están. Entonces, esa es la recomendación, pues sobre todo para María Angélica, porque pues ya Tamara tiene esta experiencia de ser todavía hoy representante a la Cámara. Y entonces viene el tema para cerrar el tema de la formación, quiero contarles a todos, era una de las noticias que teníamos hoy, que este mes, estamos fijando la fecha entre el 17 o 18, o si esperamos primera semana después de la consulta, vamos a iniciar una gran escuela de formación por todo el país. Inicialmente, pues sería virtual, para que la gente pueda asistir por lo menos a una clase semanal. Se le van a dejar trabajo, se van a invitar expertos en cada tema. Usted sabe que hay expertos en medio ambiente, hay expertos en economía, en educación, pero sobre todo expertos en política, también filósofos, porque hay muchos conceptos que la gente no tiene muy claros y de repente uno se enfrasca en una lucha en Twitter o en Facebook, bueno, cualquier red social sobre el aborto. Entonces aparece que los progresistas están en favor del aborto por algunos condicionamientos, porque la mujer es la que debe decidir sobre su cuerpo, etc. Y aparece de pronto alguien de derecha a decirles, es que yo soy pro vida. Y resulta que esa persona que ha dicho que soy pro vida no protesta contra el asesinato de niños en Gaza, ni contra los falsos positivos. Entonces uno ahí se da cuenta, esta persona no tiene conceptos. Es aclarar todos esos conceptos. ¿Qué es ser pro vida? ¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué es ser de derecha? ¿Cuáles son las teorías económicas? ¿Qué decía Adam Smith, que digamos es la contraparte? ¿Qué decían lo que llamaban la escuela de Chicago, que es donde nace el neoliberalismo? Y traernos desde los grandes filósofos, Sócrates, Platón, que fue discípulo de Sócrates, Aristóteles, que fue discípulo de Platón, después Alejandro Magno, que fue discípulo de Aristóteles, y de ahí para abajo, ¿qué decía Kant sobre la ética, por ejemplo? Hagamos un par de semanas, hablemos de la ética, que es lo que estamos aplicando nosotros en política, y por qué somos tan incomprendidos, por qué la gente dice Bolívar divide, cuando deberían decir Bolívar tiene ética. No, Bolívar divide porque tiene unas posturas muy radicales, etc. No, la ética no tiene tintes. No hay ética 1, de 1 a 10, no es que yo soy ético en la mitad, en el 5, no. O es ético o no es ético. ¿Qué es la coherencia? O sea, una cantidad de conceptos que yo estoy tan feliz porque estoy precisamente estudiando todos esos conceptos para también en algún momento dictar algunas de esas clases. Para que la gente las entienda cómo vamos a mejorar la política, porque es que yo tengo una decepción, lo tengo que decir aquí en público, una decepción profunda, que otra persona ya se hubiera retirado, pero yo voy a insistir y voy a arrancar de cero, y es con la formación política. Y mi decepción profunda nace de saber que dejé todo, dejé familia, dejé todo, bueno, ya la gente sabe qué es todo, por venir a cambiar las costumbres políticas de Colombia, porque sabía que este es un país inmerso en la corrupción y resulta que llevo 8 o 9 años y hoy siento que todo está peor.
En el mismo gobierno hay corrupción, hemos sido laxos con la corrupción. De repente aparecen unos personajes y los ponen por encima de las personas que tienen coherencia y las que tienen ética, porque es que así es la política, porque es que hay que sumar, y uno dice, no, eso es lo que yo vine, no es el país que quiero. Así es. Y por eso he sido tan cuidadoso de seleccionar las personas con las que quiero trabajar y apoyar, y por eso aquí están estas dos mujeres que sé que me representan en lo que estoy diciendo, en la lucha por construir una política decente, y de eso nace un país decente. Hoy no lo tenemos. Pues bueno, hoy vimos que el cambio no es un discurso, es una forma de vida, y que cuando la coherencia se convierte en ejemplo, como lo ha dicho Gustavo, como lo hemos demostrado el día de hoy con la experiencia y el conocimiento de ustedes, el país puede volver a creer. Así que le recordamos a todas y todos que nos están viendo, aunque yo dije que el tiempo en televisión era gratis, se nos ha acabado este momento. Pero queremos recordarles que aquí tenemos a Támara Argote y a María Angélica Prada. Rápidamente, un cierre, ¿cuál es tu número y por qué tienen que votar? Y lo mismo tú, 30 segundos ya. Bueno, yo no puedo dejar terminar este programa sin reconocer el trabajo de las organizaciones sociales, populares, de los liderazgos en todos los territorios, porque hemos venido construyendo por décadas a partir de esos trabajos. Esto es el producto de miles y miles de defensores y defensoras de este proceso de transformación. Ese es el mensaje. Todos y todas somos defensores de esto. Nosotros y nosotras hoy en particular somos las defensoras número 67 y número 22, que vamos a representar esta defensa con toda nuestra vida, nuestra valentía, nuestro conocimiento, nuestra capacidad. Ese es mi mensaje de esperanza, de confianza y de unidad, sobre todo de mucha unidad. 26 de octubre, Senado, Támara Argote, número 67. María Angélica. Bueno, para terminar, además de agradecer pues por este espacio, a Gustavo por sus palabras tan generosas, a Támara, a Carolina, yo creo que el mensaje es que aquí nos jugamos y nos seguimos jugando la política de la vida frente a la política de la muerte. Este proceso que estamos haciendo de consulta interna para el 26 de octubre es un proceso de fortalecimiento de nuestro proyecto político. Es la primera vez que un proyecto político elige sus candidaturas de manera democrática a través de una consulta interna, y aunque aquí estamos en competencia, yo debo decir que hay cientos de personas que son candidatos y candidatas que yo admiro, por quienes yo quisiera votar. Lástima que uno solo puede votar por una persona al Senado, por una persona a la presidencia. Bueno, aunque a la presidencia solo votaría por 2 personas. Hay una persona por la que nunca votaría. Pues debo hacer esa aclaración. Pero también hay cientos de personas en la Cámara por quienes votaría, porque aquí todos somos un equipo, que tenemos una competencia en este momento, que es una competencia sana en búsqueda del fortalecimiento de nuestro proyecto político, porque sabemos que a través de esta consulta, después del Frente Amplio en marzo, vamos a llegar más grandes, más unidos, con más fuerza política a las elecciones de mayo de Presidencia de la República, y vamos a volver a ganar. Porque es que, como ha dicho Gustavo en muchos espacios, y a mí me gusta mucho aprender de lo que él dice, de cómo él comunica las ideas, es que no solamente nos estamos jugando la continuidad del cambio, sino que nos estamos jugando que no retrocedamos, o sea, que no nos quiten derecho, que no maten a la gente, que no le quiten las tierras a las personas a las que les hemos entregado tierras, que no acaben con las reformas en las que hemos avanzado. Entonces yo creo que el mensaje es muy claro. Vamos todos, todas y todos a votar este 26 de octubre a la Presidencia de la República por Iván Cepeda, al Senado de la República por Támara Argote, número 67, y quiero invitarles a votar por mí a la Cámara de Representantes por Bogotá con el número 22. Así es, muchísimas gracias, Gustavo, gracias por estar conectado con nosotros en medio de esta correría, gracias a Tercer Canal por abrirnos los micrófonos y los espacios. Este es el momento en que todos debemos acudir a las urnas. 26 de octubre en nuestra consulta. Iván Cepeda, presidente; Támara Argote, senadora; María Angélica Prada, Cámara de Representantes. Feliz tarde. Gracias, Carolina. Programática, es decir, es una propuesta de transformación del país. No simplemente es un acuerdo electoral, sino que detrás de esta juntanza hay una visión de país. El pacto es una
propuesta de poder